que tiene calidad, como ellos dicen, o como la gente lo dice, pero, pero, pero ahora tienen buenos precios, mejor precio que la competencia, sobre todo las americanas. Mete cuando empiecen a llegar los chinos. Te podrás imaginar esa guerra de precios, ¿no? Te podrás imaginar. Exacto. Es así. Es así, es así. Ok, señores, bueno, vamos a empezar porque el tiempo es oro. Ya David se incorporará, dijo que se iba a incorporar en un rato. Ya estamos transmitiendo vivo vía satélite por el YoTube, por YouTube. Entonces, vamos a empezar. Tenemos nuestra segunda parte. Yo creo que prácticamente todas las marcas que hemos hecho, les hemos hecho dos partes, porque siempre nos quedamos cortos con la primera. Es tanta la información que hay. Nos quedamos no da tiempo una hora. No da tiempo y nos estamos gastando. No. Y en el caso de Ford y todo eso le debemos una tercera parte incluso. Además, sí. Y General Motors también, le debemos creo que una tercera. Entonces, de verdad que... Vamos a tener que hacer un resumen y arrancar de nuevo. Mira, hablando del diablo, apareció David. Qué bueno. Apareció justo a tiempo. Así que bueno, estamos aquí. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de Mitsubishi. Espero que hayan estudiado, porque yo no. Yo vine a comer cotufa. Sabemos que Gabriel era... el Lancer nada más. El Lancer nada más, ¿no? Y el viejo, el primerito. Y el 92. Está bueno. Recuerden que para los que nos están viendo por YouTube, si tenemos gente que nos está viendo, tenemos el chat que está por aquí abajo. Este chat nos va a permitir que ustedes puedan escribir cualquier pregunta o algo. Y bueno, a ver también quién se conecta por aquí a través de del link que hemos enviado. A ver qué pasó con David. Pero David tiene el video apagado. Yo pensé que estaba haciendo ejercicio. Dije, coño, David no. Se va a conectar el video haciendo ejercicio, vale. Yo pensé que estaba pedaleando y estaba ahí. Sí, por eso. Yo dije, nada, se va a conectar el gimnasio para transmitir desde la bicicleta. Sí. Tú sabes que él es así, él es capaz de hacer eso nada más para promover la vida sana. Yo creo que la bicicleta fija que tiene en el gimnasio tiene ya pantalla y audífonos Bluetooth y toda esa vaina. Tal cual, yo creo. No sabemos, tal vez el hombre ya tenga hasta un anexo en el gimnasio ahí porque no se va. Porque no se va. Capaz tiene el anexo ahí, no se va. Y él está transmitiendo ahorita desde el anexo, de la parte de arriba del gimnasio. Yo creo que nos engañó. Parece un apartamento, pero es el apartamento dentro del gimnasio. Dentro del gimnasio. Mira, David, ¿nos escuchas? Pero no te escucho. Te vemos, pero no te oímos. No te escuchamos. Claro que no me escucho porque no estoy hablando. ¿Qué les pasa? Ya decía yo, pensaba que era que no tenía el micrófono puesto, ¿vale? Mira, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estuve escuchando que estaban hablando de alguien de un gimnasio, pero eso no soy yo, ese es uno. Estábamos diciendo que tú tenías un anexo en la parte de arriba del gimnasio y desde ahí es donde estás transmitiendo. Ojalá. ¿Cómo están? Javier, Gabriel, José, ¿cómo están? Aquí estamos. Bien por aquí. Todo bien, hermano. Aquí vamos. Bien, qué bueno, me alegra. Aquí estamos, bueno, listo para comer cotufas porque hoy tenemos la segunda masterclass que nos va a dar Gabriel. Pero hoy vamos a hablar de la segunda parte, ¿no? Pero de Toyota. Sí. De Toyota. No, que Toyota, chico. De Toyota, sí, vamos a hablar de Toyota. Mira, quiero compartir, yo no sé qué pasó la vez pasada, que no podía compartir con ustedes, debe ser que algo estoy haciendo mal,
Ajá. No sé si están viendo, no sé si están viendo esto. A ver. No, te estamos viendo a ti. ¿Y ahora? Ahora ahí va, ahí Ajá, va, ahí ahí va. dice que empezaste a compartir pantalla. Vamos a ver. Exacto, Ajá. vamos a ver. Sí. Ajá. Ahí están los Ajá, archivos. Ajá. ok. Pero, Cuidado con bueno, lo que se abre ahí, hermano. Sí, cuidado, que estamos en horario infantil. Ah, bueno, mira, coño, aquí Gabriel es el propio porque aquí, por ejemplo, está, no sé cómo van a empezar a hablar, pero no sé si se ve esto. Ok, A espera que ver, abra. Espera, está pensando. coño, Y vale, por ahí, salud. Vamos a ver. Besito por y por, aquí. y, y por ahí se unió Julio también. Ya decía yo que era ¿qué le pasó? ¿Qué No, pasó, no, él se venía muchachones? por ¿Cómo ahí. ¿Qué están? crees tú? Sí, él venía Epa, 25, él venía 55 millas, 55. Volando. Venía Venía 80, volando. ¿viste? Venía 80. Mira, aquí, perdón, déjame conectar la corriente. Ajá. la Esos corriente. 50, esos 55 Venía. millas pura paja. Aquí en California, Mira, Mira, la patrulla es muy laxa. Julio, horario infantil, acuérdate. Ah, no, yo no, sí, ya no digo más grosería. No soy muy David, abre cuidadoso. la foto para ver que no. no se ve. ¿Qué hay que hacer? Pues ya estoy aquí, yo sí la veo. Abrirla. Pero ¿cómo? Ah, ya Algo, la algo, abriste, pero no se ve, no sé por qué. No, no se ve. pero algo estoy haciendo mal. ¿Y ahora? Aquí No, estoy viendo la pantalla donde están todas las imágenes, pero estoy viendo exacto. los archivos chiquiticos, pues no veo nada. Exacto. Pero por qué no aparece la imagen? Eso es lo que no entiendo. Yo quería hacer la práctica con ustedes porque Pero tú la estás viendo, en tu sí, pantalla. sí, el tema es que hay algo que no hago bien porque solamente ustedes ven el archivo general, pero no ven el particular. Pero Exacto. ¿cómo hago para...? Porque aquí dice, usted está compartiendo la pantalla, lo dice aquí, en vivo. Ajá. Deje de compartir. Es un botoncito rojo que está a un costadito. No, cuando dejas de compartir, vas a cerrar la pantalla que tú tienes ahí. Exacto, pero porque ustedes Él no debería ven, mostrar todo lo que tú abras ahí en la computadora. O sea, claro. Por ejemplo, fotos, Dale, lo que sea, ajá, todo. dale al botón derecho, dale a abrir imagen en vez de darle doble clic. A ver. ok, voy a hacer eso para ver el botón derecho. Que va, coño, Ahí vemos que señores. está pensando. Ah, Vamos a ver, vamos a ver. Vamos que sí puede, vamos que sí puede. Podré Yo no, subir, algo podré pasa, subir, podré algo pasa subir, que no podré deja. subir, ah, podré subir. esto Qué va a bien ir subí, qué así. bien subí. Ah. A ver, la. Sí, Abrir. No, no hay abrir, abrir con. Yo no lo veo. ¿Ves que no O sea, Ahí, aparece? dale a abrir a ver. Ajá, ahí va. Vamos que sí puede, Está muchachos. pensando. Vamos que sí puede. Pero yo ya la estoy viendo. No, aquí no. Nosotros vemos ahí como que está dando vuelticas el cursor pensando. Minimiza la carpeta, minimiza la pantalla Ajá, donde están las carpetas. listo. Ya Minimiza. la- ¿Ya? Sí. No, no, se queda no, pegado. Ahora dice, se queda pegado. dice que abajo, no sé si lo están leyendo, que se ha No, pausado el compartir. Sí, el compartir, no entiendo por qué. Dice porque me dice, Dale otra vez, pues, porque no, debería estarlo compartiendo. exacto, quítale el pausado. a ver una cosa aquí. ¿Eso lo están viendo ahorita? Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Se ve. Ahora Bien. sí. Ahora sí, ya Ok, entendí qué es lo que ahí se pasa. está viendo la foto de los camiones. Sí, Exacto. ya entiendo qué es lo que pasa. Que Bueno, aquí, listo. listo, dale, pues empecemos entonces y ustedes me dicen qué camiones vamos a poner, porque hay una variedad bien grande entre todo lo que el material que mandó. No, y acuérdense que nos quedamos por el año que 96. 90. Sí, 96 No, estábamos justamente en pleno cambio de generación del MFMX. Lo Ujú. mencionamos. Dijimos que para el año 97 cambiaba la generación y llegaba
La que sería la segunda generación para nosotros, mercado venezolano, era la octava generación del Galant a nivel mundial, con el motor 6A12 de 6 cilindros en B, 2.5 litros y 160 caballos. Nuevamente versión sincrónica automática, sincrónico MX, automático MF. Esta vez no había ningún tipo de diferenciación visual de los modelos, porque ambos modelos eran exactamente iguales. Para tú saber cuál era cuál, si no lo veías por dentro, tenías que verle la plaquita a ver si decía MX o MF. Pues en realidad no había ninguna diferencia estética, a diferencia del que no pasaba con el modelo anterior, pues el modelo anterior sí tenía, en el caso del MX primero y después del ZX, sí se veía claramente la diferencia con el MF, ¿no? Entre uno En y este caso otro. no, en este caso eran iguales, eran básicamente Sí. iguales, la paleta de colores era la misma, o sea, no había, los rines eran iguales, todo, no había ningún tipo de variación. O sea, ¿cuál era Y el cambio comentábamos en sustancial? el... ¿Cuál era el cambio sustancial ¿Cómo? entonces? El interior, el equipamiento. No, en el caso de MF, MX, el único variación que había era la caja, pues como tal. Ahora, el resto del vehículo de una generación a otra sí fue un cambio totalmente del cielo a la tierra, pues. Estamos hablando de un carro mucho más grande, mucho más potente, mucho más cómodo, mucho más moderno, mucho, sí más equipado, porque el MF tenía digamos, la ventaja que tenía el climatizador electrónico, entre otras cosas, pero la tapicería era de tela, a diferencia del MX, MF, ZX modelo viejo, ¿no? Que ellos Ok. venían, eso siempre sí venían La, con cuero, el la único que no venía tapicería, con cuero era el MS. perdón, la tapicería del MF, MX original era cuero. Correcto. En Después, cambio después del el 97 BR, no. la séptima generación que la tuvimos también, que era Sí, 6 cilindros, no recuerdo si era cuero o tela, era tela, cuero eh, opcional. era tela, era tela, cuero opcional. Y el Sí, el MF, MX BR octava, el BR, exacto. Y el MX, sí, MF octava generación era era tela al también, cuero principio opcional. tela, cuero opcional. Y lo que Correcto, tú bien correcto. dices, sí, no tenían diferencia en el exterior, eran exactos. Era. La única diferencia, digamos, en equipamiento fue los modelos que mencionábamos la semana pasada, que eran un lote de unas ciertas unidades que se hicieron de los que se llamaban Correcto. edición especial MF, porque creo que no hubo edición especial MX, si la memoria no me falla, todos los de edición especial fueron MF automáticos. Esos carros traían, una paleta de colores diferentes, venían en unos colores muy específicos, recuerdo rojo, un rojo carlata bastante vivo, ¿no? Y un blanco perlado, lo recuerdo más que todo en ese color. Esos carros sí traían tapicería de cuero, porque de hecho la tapicería era beige, no era gris como era normalmente en el MFMX normal. La tapicería de la edición especial era beige, y de hecho el plástico, el tablero y todo eso también era con combinación de beige y negro. Esos carros traían el volante que mencionábamos la semana pasada, el volante Nardi S forrado en cuero con madera. Traían quemacoco, que el MX MF normal no lo traía, que eso era también otro punto de equipamiento que se perdió con respecto al modelo anterior, que en el modelo anterior todas las versiones tenían sunroof. El nuevo MX MF no traía el sunroof. Solamente la edición especial sí tenía el quemacoco, y era muy característico, pues, o sea, era un elemento que llamaba la atención, que ese sí lo tenía y los otros no. En el año 97 también es el último año de la generación del Lancer, que había llegado en el 92. Ese carro para ese año sufre un rediseño que afecta parrilla, afecta parachoque delantero,
ya solamente se ofrece la versión GL y la versión GLX. Deja de ofrecerse en ese último año la MX Extra. La MX Extra se ofrece hasta el 96 solamente, principio del 97. Y ese Lancer 97-98, que convive un tiempo con su relevo comercial, solamente se ofrece el GLX, más que todo automático. Hubo unos muy poquitos GLX sincrónicos de esos últimos años del Lancer, pero fueron muy pocas unidades. Y el GL sí, todos sincrónicos con el motor 1.3 y bueno, equipo básico para choques grises, sin pintar, etcétera, etcétera. Todo manual. También para mencionar un poco la gama comercial, muy amplia y habría que desarrollarla, si se quiere, un poco aparte, ¿no? Pero para el 98, el camioncito Canter ofrece el rediseño con la siguiente generación, que cambia el nombre de 434 para la versión sin turbo y 444 para el turbo, cambia a 649, 649D en el caso de la versión aspirada y 649TD en el caso de la versión con turbo. Esos primeros 649 con turbo no tenían intercooler, era el motor, el mismo motor 4D34, pero con turbo. También empiezan a llegar los primeros vehículos importados. Hay un Lancer MX Extra en pantalla. Empiezan a llegar los primeros comerciales importados de la gama nueva, porque también se nos olvidó mencionar que en el 94-95 MMC importó un lote de unidades del camión FK415. Ese lo tuvo la gente de Coca-Cola. Era un camión de 7.000 kilos, más grande que el Canter, cuadrado totalmente, porque esa cabina era totalmente cuadrada. Ese camioncito estéticamente no es muy agraciado que se diga. Y ese camión tiene una particularidad, que no tiene dirección hidráulica. El FK415 es dirección mecánica. Y para mover ese volante, compadre, hay que darle. Mira, Para el 98 empiezan a llegar las primeras unidades. No tengo ese Canter que tú dices, 649. Aquí en Canter 649 sí tienes un catálogo ahí, un folleto del Canter 649. Y Pero tienes ya, un catálogo completo de la gama Canter japonesa. Ahí está. espérate, pero aquí está el Canter, mira, aquí está este, Ajá. y este, Ajá. pero mira, espérate, es que no sé si se los van a poder ver, qué rabia me da esta broma. No, bueno, ahí estamos viendo el Canter azulito, estamos viendo el... Ajá. Ese es el Pero busca el 515. folleto que yo te di de Canter 649D, del modelo nacional. 649D, espérate. Aquí está el Canter, aquí está, ¿será este? No, en los folletos que yo te di, que son del mercado Aquí nacional. está, 635, 645 y 659. No, esos no son. No, esos son importados. Esos son Esos son importados. importantes. Sí, esos ni siquiera se vendieron en Venezuela. Ajá, ahí lo estoy viendo, de último está. Aquí Ahí está, está. mira, el agraciado. Claro. El 649. Ahí. ¿Y ustedes lo están viendo? Ajá, 649 de ese se Se ve, convertiría a la larga en el se ve caballito de pequeñito, se batalla ve de la... pequeñito. Se ve pequeñito, espérate. Ese. Ajá. Ajá, aquí está. Ahora sí lo van a ver, creo que en grande. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí, bien, muy Ajá, ahí bien. está. Mira, ¿sabes qué tengo que hacer? Es abrir cada una de las carpetas, se arrojan el zoom y luego las Ajá. busco. Dale, perfecto. Ya entendí cómo se hace. Listo. Ahí está el Ok. 649D. ¿Ese no tenía dirección hidráulica o cómo es la cosa? No, ese sí, el que estoy diciendo que no tenía dirección hidráulica era el FK415. De ese no hay folleto. Ese es el primer FK que MMC importó a Venezuela. Ajá. Ese no se vendió mucho. Ese la gente de Coca-Cola más que todo fue la que tenía ese camioncito. Oye, Y llama la y atención Gabriel, porque no tenía. Ajá. Gabriel, y Pepsi Cola no tenía uno, también, no tenía un Mitsubishi. Pepsi Cola, espérate porque a eso iba. En el 98 empiezan a llegar también los primeros FK 615,
que es el FK ya evolucionado, con otra cabina, más moderno, y los primeros FH215. Esos modelos tuvieron Tenemos el mucha 217. aceptación. Ahí tienes un FH, pero ese es 217, el que está en ese folleto. Ese fue el que vino después. Ese carro llegó unos años después del FH215. Era básicamente el mismo vehículo con ciertas diferencias, un poco más largo el chasis, pero a nivel de motorización y todo lo demás era básicamente el mismo camión. Ah, mira. Pepsi-Cola tuvo FH215 y FK615. Y esos carros fueron los consentidos de Pepsi-Cola por un bojotón de años. Bueno, te he hecho un cuento. Le dieron hasta con el tubo y todavía, seguían rodando. Bueno, te cuento una anécdota. Déjame cambiar aquí la pantalla un momentito, disculpen. Te Ajá. cuento una anécdota, porque resulta que, primero recuerden que yo trabajé, le hice el programa de seguridad a Coca-Cola, ¿no? Ajá. En Coca-Cola FEMSA, Valencia, ellos tienen un patio grande que es el patio camiones, que es donde realizan la carga de todos los palés, de los distintos refrescos y se los llevan. En el turno nocturno, que era el turno que menos trabajo había, ese patio camiones estaba prácticamente desolado. Bueno, los queridos trabajadores de Coca-Cola, con el camión que estás mencionando, agarraban y hacían pique a ver de quién coleaba el camión por más tiempo. O sea, le hacían drifting al camión para ver quién ganaba, a ver quién le hacía más drifting, quién lo hacía deslizar más de forma lateral, porque resulta que el camión era bastante estable, pero sin peso, obviamente, la parte trasera se iba para todos lados. Claro. Y en el caso de Pepsi, mi tío trabajó en Pepsi-Cola y él tenía un camión de esos, que él logró hacer la ruta, hacía la ruta, se metió por sitios donde ningún otro camionero se metía, en los pueblitos de por allá de los Andes, y me dice que ese camión más pata no le pudo dar. No le pudo dar más pata, el bicho andaba para arriba y para abajo y como si nada. El camión era indestructible. ¿Cuál era, José? Creo que era no sé si era el 215 o el siguiente. Creo que era el siguiente. Porque si era FH era un 215, porque Pepsi-Cola tuvo solamente 215. debe ser ese por el recuerdo que la agencia de Pepsi-Cola por allá quedaba en SEA. Ajá. Entonces Mérida, ¿no? Él vivía en Táchira, en Santa Táchira, Ana del Táchira. Santa Ana del Táchira. Él iba, cargaba y se llevaba ese camión por unos pueblitos que él decía que hay veces que le quedaba de la morocha de atrás un caucho por fuera de la carretera y el voladero. Porque había unos sitios que, bueno, dígalo, Julio. Una pregunta, Gabriel, ¿cuál es el camión ese que los frenos eran bastante sensitivos? ¿Era el FHS 217? El 217 que traía el hidrobooster. Eran frenos de guarapo, pero con potenciación de frenada, pues con freno de potencia. Ese carro, la primera vez que tú ibas a pisar el pedal, era como que si tuviera aire en el sistema, porque el pedal se te podía ir para abajo, pero después cuando lo volvías a pisar, ese camión clavaba la trompa, pero feísimo. Ese camión necesitaba un cierto periodo de aprendizaje para manejarlo. No era cuestión de agarrarlo y salir a rodar directamente con él. Esos frenos del FH217 eran unos frenos jodedorcitos. Había que agarrar la mañita. De hecho, a mí no me gustaba mucho nunca mover FH por esa misma razón. Porque era ese tema con los frenos, entonces había que estar ahí, dosificarle muy bien el pedal, porque si tú lo pisabas el pedal bien dosificadito, él te frenaba perfecto. Pero normalmente tú ibas a frenar como frenas un carro normal y la primera frenada el pedal, ¿qué pasó aquí? Y después cuando le volvías a dar, el bicho no joda, era como que si, sacara los ganchos y se clavara en la tierra. Era un sistema de freno bastante particular que tenía ese camión. Pero claro, básicamente ese camión necesitaba unos frenos potentes porque ese camión es más que nada es un canter con motor de 6 cilindros. O sea, de hecho, no sé si se dan cuenta que la cabina es la misma. Cambian los parachoques, cambia la parrilla,
El chasis obviamente es un chasis más resistente, pero en esencia el FH es un canter con esteroides. Claro, y necesitaba unos frenos con esteroides, pues. A Dígalo, mí, David. Una pregunta, estamos transmitiendo por Instagram, porque no No, veo. por el No. YouTube, por el Instagram no se puede porque la anchebanda se nos va. Allá la vida. Es Por así. YouTube. Ok. Ajá. Está bien. Mira, por Dale, aquí Julio, por aquí se están. Julio quiere preguntar algo hace rato. Dígalo, Julio. que viendo aquí, haciendo un paréntesis rapidito, fíjense en el portafolio de productos que tenía Mitsubishi en la parte comerciales, y era súper interesante, pues tenías panel, tenías el 659, el 649, el FH, el FK, o sea, tenías todo, el FM, el 657, y después Chuto, entonces tenías el FP chiquitico ese, el que era el FP, que era el de un solo eje, y luego el FB, Sí, bueno, sí, llegó pero ese primero el salió mucho FB, después. incluso Sí. primero el Primero FB salió, el FB. el FB salió primero V8 y luego fue que lo pasan Sí, a 6 correcto. cilindros, ¿verdad? Que eran los que Correcto, tenían la primero los gente de FB con Trailer. motor 8 cilindros, que eran los 515. Esos fueron muy populares con la gente de Trilog de chocolate Nestlé. Exactamente. Y después hacen el cambio al FB 517 con motor 6 cilindros en línea turbo. Porque los FB 8 cilindros eran aspirados, no eran turbo. Eran aspirados. Y tenían un sonido característico esos motores también. Sí, sonaban muy particular, tenían un ronquido sabroso. Sí, Claro, eran V8. Bueno, exacto, eran V8, pues. Y aparte, el chasis cabina que se ofrecía para carrozar de autobús, que está ahí el folleto también, que era el canter que traía solamente la carita y el resto era para carrozarse de autobús. Exacto, ahí, ese mismo. Es lo interesante, el portafolio de productos que tenía era bien nutrido, fíjate. Sí, en aquel pero momento si te pones a ver solamente ni Chevrolet ni Ford tenían ese portafolio antes que saliera, se desarrollaran los programas de concesionarios de camiones. Y fíjate, el portafolio de productos es súper nutrido, se abarca todo. Sí. O sea, llegas hasta la clase 8 con el FB y con el FP. Correcto, porque el FB es un chuto clase 8, pues, un chuto grande, responsable. En ese momento, digamos, la única competencia que había en el mercado era el Dina y el NPR, porque todavía Chevrolet no había lanzado la gama F, ni la E, ni mucho menos. No. Sí, no. Pero ¿cuál era el de 8 cilindros? Eso sí me gusta. El 8 cilindros fue el primer chuto que salió. Aquí tienes un folleto, pero es del 517, que ya es con motor 6 cilindros. Es ese. Antes de ese hubo un chuto igualito, estéticamente idéntico, pero era FB 515. Y el motor era un V8 diésel aspirado. No era turbo como el 517. Como ahí lo dice, turboalimentado, con inyección directa, 4 tiempos. Está bien. Ponlo más grande, David, que no se ve. Coño, que ya, espérate, ya va. Espérate, aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí están las especificaciones. Ahora estamos viendo las especificaciones. Esto era un monstruo, porque pesaba, verga, qué bestia, pesó bruto del vehículo 20. Eso es lo que pesa. Eso es lo que pesa un chuto, 7 toneladas. No, peso el vacío 7 toneladas, 600 kilos. Verga, eso es lo que pesa un chuto, 7 toneladas. Y capacidad de arrastre 50.000 kilos, papá. No, es un monstruo. Yo quiero un monstruo así. Es un animalito. Ese carro es un animalito. No, esto, no, este no es. ¿Dónde es que está? Se me perdió. No, espérate. Ya va. Ya sé lo que voy a hacer. Cierro aquí y me voy para acá. Y esos camiones como buen carro japonés, buenos aires acondicionados, chamo. Sí, chamo. Sí, el Tremendos FB aires traía aire acondicionados. acondicionado. El FM también traía aire acondicionado. Cuando salió el 657 con turbo también traía aire acondicionado. Aire acondicionado sabroso, y esos aires eran unas neveritas. Unas neveritas. Sí, señor. El Iveco te traía el aire muy bueno, pero poco fiable. Es la diferencia.
Ok. Y este que dice FM 658. Ajá, ese el no- FM Sí. era el que le seguía al FK, ¿ok? Ajá. Pero el FM 658 nunca llegó a salir en Venezuela. Ah, no. Ese carro se contempló, de hecho, fíjate que está el material publicitario del FM 658, pero al final, por temas de sistema de inyección, prefirieron Sí. traer el FM 657 con turbo, que ya teníamos el FM 657 desde el 98 sin turbo. Fíjate Ok. cómo en el 98 la gama comercial se desdobla de Canter, como mencionó Julio, L300, Canter, FH, FK, FM y FB. Estamos hablando de 5 modelos diferentes, 6 modelos diferentes. Y luego aparece el 2001 o 2002. Hay un paréntesis con el FM en el mercado y luego empieza a venir la versión FM 657 Turbo, que es básicamente el mismo motor del FH, el mismo motor del FK, es el mismo motor del FM, es el mismo motor 6 cilindros compartido, pero en el caso del FM 657 después ya venía con turbo. Ese carro traía, al igual que el FK, un sistema mixto de frenos de aire-liga, ¿ok? Era una bomba neumática que tú pisabas, una válvula neumática que pisabas el pedal, que movía un cilindro que empujaba y mandaba liga hacia la rueda. O sea, era un sistema dual neumático hidráulico. En el caso Ok. del FB, sí era freno 100% neumático, 100% de aire. O sea, esos frenitos que uno escuchaba y que Eso acá, mismo. Epa. eso, Mira, esos Mira sonidos, este mira, numerito. esos Mira sonidos, este esos numerito que está aquí. ah, Este numerito, ah, 6666. Coño, es diabólico, es mira, diabólico. qué relación de eje tan bonita, tan diabólica. bueno, porque Mira, esos camiones eran unos endemoniados, para que tú veas. mira, pero bien interesante el tema de la parte comerciales, ¿no? Que Sí, por lo súper menos Gabriel y yo interesante. la trabajamos y creo que la vivimos en el apogeo, pues. Y era Sí, interesante el portafolio de productos, pues, que tú dices, coño, pana, un portafolio, No, bueno, era bien serio, para, pensado, para, pues. para una marca que era relativamente nueva en el mercado. Sí, fíjate, Sí. nueva fíjate, y con una operación, digamos, pequeña, si se quiere, ¿no? claro, Porque Sí, es fíjate todo el comparado correcto. con los... portafolio que tenía Mitsubishi, o sea, te abarcaba, o sea, tenía producto. Y eso que no hemos llegado a la parte de los demás carros, Montero, o Eso sea, sí, había. no se complicaban la vida, blanco artántida para todo el mundo. Ahí no Claro, había porque opción de color. ahí no se Todo era complicaban. blanco, sí o sí. Los únicos Canter y panel que se llegaron a pintar de otro color fueron los de DHL, porque claro, DHL llegó a un convenio con MMC de una compra de cierta cantidad de unidades que ameritaba que en la línea de ensamblaje ya los carros salieran amarillos y no claro. salieran blancos, Blanco. pues. Pero fueron ellos nada más, ni Bigot, ni Cantebé, ni Nestlé, ni Ni Federal Express, Coca-Cola. ni todos los que tuvieron, todas esas empresas que te estoy mencionando, que todas tenían L300 o Canter, ninguno logró que el vehículo se pintara de un color corporativo. Tenían después que decorarlos ellos a punta de vinilo. Te lo Sí, digo bueno, yo que tuve que bastante vinilo de Federal Express tuve que pegarle a las camionetas y y de, quitarle los logos que decían Mitsubishi, y sacarle de las CanTV. letricas, sacarle el tres diamantes y las de Cantebé ni se diga. ¿En Nosotros serio? al Tenías que puente 9 de tenías que diciembre quitarle fuimos a todas esas llevar como cosas. 50 paneles en un diciembre. Tenemos que hacer 4 viajes diarios, como por una semana. Coño, ¿Qué año fue eso? Estamos hablando del año 2004, 2005, Javier. Se imagínate. Ok. estaban vendiendo camionetas de esas como churro. Era impresionante. Es Se que debe todo el mundo acordar. tenía una, sobre todo con las paneles. Sí, Las paneles, sí. todo el mundo tenía una. Yo recuerdo que eso era una invasión. Toda persona que tuviese carga, bien sea de estos de logística, courier, lo que sea, todo el mundo tenía una camionetica de esas.
Correcto, Todo el mundo. correcto. Mira, en el caso del concesionario donde yo trabajaba, bueno, aparte que el gerente general de donde yo trabajaba era muy amigo del gerente de vaina de comercialización de chocolate Nestlé, y ese bicho a cada rato le mandaba una orden de compra por 10 camionetas, 3 camiones, no joda. En esa época, bueno, pues todo el mundo era feliz en esa. Imagínate tú, Sí, imagínate. No, es que y recuerda que en el 2005 arrancó los dos El programa del años, camión utilitario. sí, no, y los dos, y fueron justamente los 2 años, 2005-2007, que se vendieron muchísimos carros, ¿ok? Casi Sí. 500.000. Sí, casi 500.000 carros en Ha un sido el solo mejor año, año, ¿ok? ha sido el mejor año de la industria automotriz nacional. Claro, Memorable. porque fue el año de despedida de la industria prácticamente. Después de ahí, bueno, de incluso ahí para donde Por yo eso fue. trabajaba, perdónenme la anécdota, el dueño del concesionario vendía un camión grande y le decía, te compras un grande, pero me tienes que comprar un camión pequeño. Esa es la condición. Imagínate tú. Imagínate Wow, tú. Y, wow, lo mejor, wow. y lo mejor Es del que caso es que había, seguro vendía los dos. Vendía los dos, capaz. Claro, Seguro. claro que sí, claro Claro que que sí. sí, sí. los dueños de donde yo trabajaba hicieron cualquier cantidad de dinero con eso. Fue una cuestión loca. Bueno, también es Mira, que entre el año, esa siempre ha sido estrategia de planta, ¿no? Claro. Que tú logres vender, digamos, el caro, el grande, el hueso relativamente hablando, para tener más facilidades, para poder tener más del que más se vende. Entonces, siempre estimulaban la compra, la venta del modelo caro para poder tener el barato, ¿no? Pero tú sabes claro, una Dígalo, cosa, Julio. en el caso de la marca que yo trabajaba, a diferencia, el producto pequeño no era tan bueno. En cambio, la joya de la Bueno, corona era el grande. claro, eso sí. Para yo Eso darte un sí. grande, me compras uno pequeño. Diferencia Mitsubishi, que el grande era bueno y el pequeño era bueno. Ahí está la diferencia. Ahí están, los Para dos llamar eran las buenos. cosas por su nombre, tenías que comprar un tracker un daily para que te dieran un tracker. Exactamente. Se Ay, descubrió, Dios pues. mío. Pero es que no hay secreto, no hay secreto. Aparte que todos sabemos que Iveco, la gama pesada de Iveco es excelente. La Sí. Eurotracker, el Strali o el Eurotech, que esos los conoce Julio demasiado bien. Y bueno, lamentablemente la gama liviana, que es el Daily, porque por un tema de que ese es un vehículo que sí, pero no estaba para el uso que se le quiso dar en Venezuela. En realidad, ese vehículo estaba para otro tipo de uso, pues no era para agarrar, montarle un furgón y meterle 5.000 kilos, como quería hacer mucha gente también, ¿no? Entonces, un poco culpa de la filosofía del vehículo, que no estaba adaptada realmente a lo que la gente buscaba. Porque en el caso del Canter, el NPR, del mismo Dina, ¿por qué logran, ya te digo, David, por qué logran posicionarse en el mercado? Porque eran vehículos que aguantaban uso y maltrato, pero eran carros que técnicamente hablando eran duros, eran vehículos de suspensión de ballesta adelante y atrás, freno de tambor en las 4 ruedas, eje rígido. O sea, eran vehículos que en el caso del Canter te puedo decir que los pescaderos, los distribuidores de pescado, le metían un vehículo de 5.000 kilos, le metían 7.000. O sea, aguantaban uso y abuso. Al Canter le cambiaban los cauchos 750-16 para ponerle 825, le ponían una hoja más de ballesta adelante y le ponían la ballesta sobre transmisión y le metían 7-8.000 kilos al camioncito y el camioncito los aguantaba. Eso no lo puedes hacer tú con un daily que tenía suspensión independiente y muñoncito y correa a tiempo, o sea, es muy arrecho. Es un camioncito de juguete, sí, estamos claros. Es así. Yo no quería decirlo, en realidad, conste que yo no lo dije. Tengo los catálogos, Julio, no te preocupes que vamos a hablar de ese tema también, pero escúchame, algo escuché el otro día, eso es un regata grande. Eso sí. No, un Fia Uno hecho camión, huevón. Fia Uno Fía uno de carga.
Mira, ya va, que Bueno, tengo la dos madre. dos preguntas para los Ajá, panelistas. dígala, David. Uno, los camiones que se armaban en Venezuela se exportaban. Y dos, ¿quién les hacía el mantenimiento? Por ejemplo, las grandes compañías que tenían sus talleres o iban a hacer el servicio por flotilla a la Mitsubishi, a los dealers, pues, no sé. Le pregunto Depende. para tenerlo claro, porque eso sí yo no sé. Depende. Caso Canter, que yo recuerde, no se exportaba, más no así la panel. La panel sí salía. Ah, Pero el Canter que yo recuerde era solamente para mercado venezolano. No lo puedo decir con total certeza, pero me parece que Canter no. La L300 sí se exportaba. En el caso de la gama comercial, solamente L300 y Canter 649, 659 fueron ensamblados en Venezuela. El resto, todo era portafolio importado. ok, ok. Y las empresas que compraban esos vehículos, algunas te llevaban los vehículos a mantenimiento, otras había que ir a sitio a hacerle mantenimiento, caso Ah, Nestlé, caso Pepsi Cola, caso DHL, caso Bigot, y habían otras que ya de plano tenían su programa de mantenimiento y desde el principio decían, no, mira, nosotros nos encargamos del servicio, no me importa si no tiene garantía. Y wow. había también el caso de los que nunca le hacían servicio, tipo Transamérica Cargo, por ejemplo, que no llevaban jamás y nunca al taller a hacerle nada, solamente cuando ya la rompían, que era que llevaban la pobre camioneta o el pobre camión al taller. Y de paso querían pedir garantía, además. Mira, Normal, esa es nuestra, normal. normal, normal, Eso pasaba Eso es mucho porque típico. normal. Te llegaban los clientes y se te metían a la oficina y te decían, hermano, ayúdame, yo no tengo dinero, hermano, Sí, sí. ayúdame. ¿Sí o qué, Julio? ¿Sí o qué? Era así, era así, era así. Y lo peor es que eran amigos de los jefes y eran consentidos de los jefes. Pero bueno, eso es parte, eso se queda como anécdota, pues eso es parte, digamos, de esa formación que uno tuvo de postventa, esas cosas que ahorita uno las recuerda y se ríe, aunque al principio en su momento no eran tan fáciles de manejar, pero hoy en día las recuerda y lo que queda es reírse, pues eso fue escuela al final del día, eso fue formación. Yo le agradezco mucho, en mi caso y creo que, bueno, creo que el caso de Julio también, ¿no? Porque digamos que esos años fueron bastante formativos para uno, ¿no? Conocer el producto y vivir esa explosión en el mercado que hubo. El año 98, pues, fue bastante, digamos, rentable y movido para Mitsubishi en términos de comercialización y venta de productos. Es el año que sale también la siguiente generación del Lancer, que es una generación que a la larga se demuestra incluso más exitosa que la primera, primero por la gama que se desarrolla desde el principio y segundo por la continuidad que se le da en el tiempo, ¿no? Porque cuando esa gama Lancer sale del mercado como Lancer en el año 2002 para dar paso a la siguiente generación, se decide mantener el nombre, mejor dicho, el modelo, cambiando el nombre y se rebautiza como Signo y se mantiene la oferta porque era un vehículo muy buscado, era un vehículo con una muy buena reputación de fiabilidad y de verdad que, o sea, conociendo el vehículo como lo conocimos, lo que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, es un carrito muy, muy, muy bueno. La verdad es que sí. Tan bueno como podía ser el Lancer que salió del 96 al 98, el 92 al 98, el Lancer de siguiente generación fue particularmente, o sea, un vehículo muy, muy bien hecho. Solamente unos temitas en el caso de unidades del año 98, 99 que vinieron con unos problemitas de soldadura de electropunto que hacían un ruidito cuando el vehículo tomaba una curva o cuando caía en un bachecito y se había detectado que era por una soldadura defectuosa que estaba en la parte de atrás del vehículo, ¿no? Por ahí por el piso de la maleta, por esa área. O sea, Eso se resolvieron había un crujido por ahí. Sí, era como un crujido, era como un track, 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 una cosa ahí que ciertos carros lo hacían, no eran todos.
En el caso del taller donde nosotros trabajábamos, llegó una orden de servicio que indicaba que había que mandar los talleres para los vehículos para un taller también autorizado de la marca, pero no éramos nosotros. De ahí se encargaban de solucionar ese problema de soldadura y bueno, y de resto nada más. Yo no recuerdo que los CK hayan venido con algún problema de boletín de servicio apartando ese, Julio, y eso era en el caso de los 1.8 solamente. Los 1.3 y los 1.5 y después 1.6 no vinieron ninguno con ese problema. Esos carros eran bastante fiables, la verdad. Que cositas menores, que si reguladores de vidrio, cositas muy bobas. Esos carros, una planchita que se les partía, que era el interruptor de pedal de freno. Entonces, cuando se partía, era una laminita, el carro llegaba a un semáforo y la transmisión te daba un golpe. ¡Pac! ¿Por qué? Porque la ECU no sabía que tú habías quitado el pedal del acelerador, entonces no le daba tiempo y ¡pum! Daba como un golpe y la gente, ¡es la caja! No, es la caja, sí es la caja, pero es porque no está recibiendo la señal, ¡epa! Te quité el pie del acelerador. Eso en el caso de los CK2A, que venían con los F422 y traían el microswitch, F441, porque ya el CK4 no traía microswitch. Ya no traía microswitch y eran carburados también. Un carrito. David, David, busca la foto porque no te veo buscando fotos, David. Pero es que están hablando de C432, 822, en vez de decir Lancer, Signo, o sea... Lancer 98, 1.5 automático. Exacto, muy bien. Ese es el que estamos hablando. Háganme una esa generación, Gabriel. Pero Gabriel, eso está bien. Ya, un segundito. Como cuando tú te pones a hablar de ¿Qué? Ya va, que Javier, espere, que Javier va a estar hablando, ajá. Dígalo, Javier. Un segundito. El bibliotecario. Esa generación salió, para que se entienda, Lancer 1.3, ¿correcto, Gabriel? 1.3, GL 1.3, automático y sincrónico. GLX 1.5, solo automático. Y GLXI con motor 1.8, automático y sincrónico. Y hay que destacar que el sincrónico tenía spoiler trasero, ¿correcto? Correcto. En esa generación del Lancer, al modelo 1.8 se le hizo una diferenciación estética. ¿Por qué? Porque traía los parachoques del Mirage americano. Eran parachoques con prominentes y unos rines con capacidad. Correcto, rines 14 con caucho 185-65 RIN 14. Traía los parachoques con side markers y en el caso del sincrónico traía spoiler, el automático no. Aunque lo mismo que pasaba con el MF, la gente compraba un CK5 automático y le montaba el spoiler. Y como el carro y visualmente era idéntico, no tenías cómo reconocerlo. En realidad se te disfrazaba inmediatamente. Pues. Mira, yo no sé si es el Lancer que está hablando, que está hablando nuestro amigo Gabriel, con parachoques norte. Yo no lo tengo aquí. Ese sí no lo tengo. No, de ese no tuve nunca folleto. Ese no te pasé porque no este está bonito, mira, este está muy bonito. Yo nunca lo tuve. Acuérdate de ponerlo, de quitarle el pausado y todo aquello. El coño, sí, que va. Este está súper bonito. No sé si ya hablaron de este, que es el Touring. No, esta es la siguiente generación. Todavía no hemos llegado ahí. No, al Touring no hemos llegado. Ya va. Ese que sale en la foto es la siguiente generación y ya con el rediseño. Sí me gusta. Es una belleza. Sí. Porque antes de ese vino el modelo que salió primero en 2002, 2003, que trae la trompa diferente con la parrilla grande, que en la maleta la placa viene en el parachoque y en la maleta dice Lancer en letras grandotas. Ese carro hay una anécdota porque Gabriel y yo trabajábamos ahí en la California Sur y la primera vez que los vimos los tenía en la embajada de Cuba, ahí en Chuao. Sí.
Ah, Correcto. Caballero, caballero, cosa más grande que tienen los isleños Y estos, ¿no? fue el primer carro, y fue el, Ese el primer, mismo. y fue el primer Ve. carro en la versión 1.5, es que es Gabriel. El básico traía el primer carro que trajo Mitsubishi con caja CVT. Mira, eso fue lo que 1.6. destruyeron. 1.6. ¿Se acuerdan? Que pasaron las imágenes, que entraron a la embajada y destruyeron todo, el imperio. Ah, bueno, o sea, sigamos. Ah, Bueno, bueno, para no meter fíjate, política ahí. fíjate que Ah, ese inclusive le decían, claro, le decían porque lo veían en la revista, que decían no es igualito al Evolution, porque claro, en aquella época había salido el Evolution, el que le decían el mata gigante porque era turbo. No, este es el Evolution, no es Evolution, es el Lancer, pero claro, tenía el mismo diseño. Pero Pero, bello. pero a mí me gustaba, cuando salió ese, a mí ese modelo no me gustaba más, me gustaba el anterior. Igual a sí. mí. Ustedes lo comentaron la vez pasada. ¿A ustedes no les gusta este? A mí me encanta este. No, ese carro No, no. a mí Este me modelo, gusta es el rediseño de ese modelo. Ese Ese mismo. sí. Exacto. Que está muy bonito Este también. sí, Pero claro, hay este una sí. diferencia. con más Ya va. empaque, Ese mejor. es más otra, bonito. es otro carro. Pero Ese porque carro. este es Touring y el otro es LX. ¿Cuál es la diferencia? Porque dicen que este Ya uno trae va. 2.0 y No, el otro no. trae 1.6. Lo que Claro. pasa Ya es va. que, lo que pasa es que hay LXI, 1.6 Ajá. ajá, correcto. Correcto. Aquí está, y aquí el lo otro dice. 2 litros. Coño, eso es Exactamente. una nave, eso volaba. Sí, ese Para carro me cuando Claro. sale gustaba. esa generación del Lancer en 2002, esa generación del Lancer, como el rojito que aparece en la foto, primero esa trompa y ese culo, ese que está ahí. Ese carro viene en dos versiones, GLXI con motor 1.6 y 1.6. CVT, caja CVT, y versión Touring con motor 2 litros, sincrónico y automático. Pero Wow. automático, caja convencional, no CVT, automático F442 de 4 Normal, pues. velocidades. La normal. Igualmente, en el caso del Touring, se hace la diferenciación estética con los parachoques del modelo americano, América. que ya para ese momento ya no se llama Mirage, sino que se llama Lancer. Y también el carro trae rines, trae unas platinitas cromadas alrededor de la carrocería. Y en el caso del sincrónico, spoiler, el automático no trae spoiler. En Exacto. esos primeros Touring, el automático no trae spoiler. Un spoiler Pero así como. volviendo al Es anterior, correcto. volviendo Anterior. al anterior, también tenemos que en el 98 se sigue ofreciendo la Dakar, ensamblada en Venezuela. Ajá. Aparece una versión especial de la Dakar que usa pintura de 2 tonos, no sé si la recuerdan. Era Sí, bastante popular azul y plateado. Es la sí. combinación de colores que O más me viene a la... había otro también que era como un verde azulado, verde aguamarina, con beige. Ajá. Sí, correcto, También venía. un verde con beige. Correcto. Ajá. Se ofrece la Space Wagon, que es portafolio importado. Se ofrecen unas unidades de Mirage que llegan casi todos automáticos, ¿verdad, Julio? Los Mirage, yo no Sí, recuerdo que hayan venido sincrónicos. sí, poquiticos, muy poquiticos. El automático no traía tacómetro, mientras que el sincrónico sí. Poquitico. Ajá. Esos Mirage usaban el mismo motor del Lancer GLXI 1.8, pero la gestión electrónica era diferente porque esos carros eran especificación USA, especificación americana. Y Usaba a sensor pesar de de que el oxígeno. motor era igual, no, el software No, era totalmente diferente. no rendían igual. Sí, O de sea, hecho era menos potencia en el caso del Mirage. eso iba a decir que eran más descafeinados entonces, eran Esos motorcitos carros, Sí, descafeinados. esos carros los regalaron en el Bis Venezuela. ¿En serio? correcto, correcto. A mí no me acuerdo. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Es Yo me así. acuerdo Imagínate, clarito. imagínate tú el nivel que teníamos que hasta en los Miss Venezuela te regalaba un carro, pues. Bueno, Ahorita en el eso siempre fue así, porque imagínate, desde que el concurso existía, a la Miss ganadora le daban un carro. Por ahí Sí, sí, desfiló sí. Maverick, Nova, Malibu, no, de todo regalaron ahí.
de todas las versiones. En Sí, todas las sí, sí. versiones, colores y demás. Sí, sí. Ujú. Para el año 2000 viene la regulación de ya no se pueden vender más vehículos carburados. Comienza entonces a todo lo que se venda a partir de ese momento tiene que ser con un sistema de inyección electrónica. La gama Lancer sufre una modificación y la versión GLX con motor 1.5 automática sale del mercado y da paso a una versión GLXi con motor 1.6 que se ofrece solamente automático. Ese vehículo, la diferencia estética más notable que tiene con el anterior es que las tazas se ven las tuercas de los cauchos, mientras que en el otro la taza es totalmente lisa y tapa la tuerca. Sin Ok. embargo, la diferencia de rendimiento entre uno y otro es abismal. El Lancer GLXi 1.6, que nosotros llamamos CK4A, que después es el mismo que se ofrece como signo GLXi 1.6 automático, es el mismo modelo. Ese carro tenía un rendimiento bastante bueno. No llegaba al 1.8, obviamente, pero era bastante vivo. Era un carrito que la caja lo ayudaba muchísimo. A Es ese. diferencia del Lancer 1.5 GLX con la caja automática, que esa caja F441 la verdad no le hacía mucho favor a ese motor. La caja F442 sí, estaba mucho más lograda. Era una caja que estiraba los cambios casi hasta la línea roja. Lo mismo que pasaba con el MF-MX. Que David más también grande. en el año 2000, MF-MX cambia ya definitivamente el nombre y comienza a llamarse Galant. Por fin empieza, ajá, ahí está en versión signo. Pero ese es el signo Plus, ese es como el que yo tuve. Ese es 1.3 CK1A, pues 1.3 con caja sincrónica. Ah, espérate, con cada, es que Con vidrios eléctricos y seguros eléctricos, ¿no? Vidrio eléctrico, seguros eléctricos, sin embargo, no tiene apertura interna de maleta, no tiene apertura interna de tanque de gasolina, no tiene tacómetro. A ver, tacómetro. no tiene. Mira, aquí No, está. no tiene, no tiene, ahí está, no tiene, no tiene. No lo tiene, no tiene No tacómetro. tiene. O sea, tiene ciertas cosas, ¿no? Es que él es como el Mira, tenía equipamiento es un PD. intermedio entre el básico y el GLX. Y el Y de hecho GLX. el volante que lo pueden ver ahí, es el volante flaquito sencillo del GL, el mismo volante del 1.3, porque el volante del Claro. 1.5 era un volante de 3 brazos, mucho más gordito, era un volante más macizo, pues este era un volante 1000 veces más sencillo. Pero esto se hizo para participar en el programa del carro familiar, porque estos carros debutan primero el signo GL normal, que es el más sencillo de todos, que es con parachoques grises, que trae taponcitos en las ruedas, 1.3, sin aire, sin dirección hidráulica, sin nada. Y luego, en el año 2005, llega la versión Plus, que ya trae parachoques pintados, trae tazas, trae los vidrios eléctricos, los seguros eléctricos, trae dirección hidráulica que el otro no tiene, los marcos de Y las aire ventanas acondicionado. pintados de negro, que en el caso del otro los marcos de las ventanas son del mismo color del carro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está justamente el equipamiento, ¿no? Está súper completo, ¿viste? ¿Y qué precio tenía, Sí, era Gabriel? un carrito bastante completo. Este carro lo único que se le podía echar en cara es que el motorcito, cuño, no, 76 caballos para mover ese carro ya era justo. O El carro sea, y te pesaba lo digo yo que tuve 90 kilos, uno de agencia. Yo casi me una acuerdo que tonelada. yo saqué, sí, 980 kilos. Yo saqué ese carro de agencia y la primera vez que lo manejé en la autopista rendía menos que en mi Lancer que yo tenía, pues el Lancer 1.5. Y yo dije, coño, ¿qué hice? Yo me sentía como que, verga, ¿en qué tortuga me metí yo? Pero bueno, o sea, después tú te vas acostumbrando, el carrito llaneando es muy bueno. A él lo que se le atragantan más que todo son las subidas.
En el caso claro, del mío, yo le claro. quité el catalizador para ver si lo ayudaba un poquito a desahogar un poco. Y sí se sentía una pequeña, muy pequeña, pero perceptible mejora de rendimiento. Mm, Mira, ¿y ok. en cuánto salió, cuánto estaban esos carritos en esa época? Para hacer una Ese conversión en dólares. carro, cuando, verga, en dólares no te lo puedo decir, pero ese carro No, en Bolívar y debutó aquí hacemos la conversión, no te costando, preocupes. Exacto, ese exacto. carro Bolívares. debutó costando entre 24 y 25 millones de bolívares. En el O sea, te 2000, digo que el mío en agosto de 2010, de 2006, el mío me costó 27 millones 300. wow. En pleno auge del programa del carro familiar. De Ese carro no Venezuela, pagaba IVA. del Venezuela Ujú, Móvil, No ¿no? pagaba ida. correcto. Se vendieron Ujú. muchísimo, la verdad. Era más económico que un Aveo, porque el Aveo 1.6 sedán en ese momento ya estaba por el orden de los 28 y medio, 29 millones. El Signo fácilmente te costaba 1.200.000 menos. Y más Obviamente barato. estamos hablando de un carro estéticamente más viejo, era un carro ya, digamos, Pero era más por diseño. representativo. Claro, era Sí, más sí, caro. sí era. Por todos Y a la lados. larga mucho más fiable también. Y a la larga A mucho la más larga fiable mucho porque más. era un segmento, Totalmente, porque era eso no hay segmento, discusión. Exacto. Sí, era sí, sí. segmento C. Estabas hablando de un segmento C Exactamente. contra un B Tu segmento y de B dos con marcas maleta, y, no, y un de dos segmento C. marcas que bueno, una era más fiable que la otra, Eso, ¿no? eso yo, Ah, mi jefe me diría, bueno, pero ¿cuál es la marca que te da de comer? Pero si a mí tú me pones un signo de una Veo, yo ni lo pienso, dame el signo. mira, pero es que es así. Yo me acuerdo cuando yo iba a comprar el Signo, que yo quería vender mi Lancer, que es como el que tiene José de fondo, ¿verdad? Ajá. Yo me acuerdo que yo Ajá. le digo a mi jefe que si me podía, porque él tenía un sobrino que trabajaba en un concesionario Chevrolet en Puerto La Cruz. Entonces yo le pregunto que si puede hablar con el sobrino para que me consiga un Aveo. Y mi jefe me dice, ¿para qué coño quieres tú comprarte esa cagada Chevrolet, vale? Tú eres loco, tú trabajas en Mitsubishi. Yo le digo, sí, pero es que no me alcanza por un Lancer, le digo yo. Yo quisiera cambiar mi Lancer por otro Lancer, por un GLX 1600. Me dice, bueno, pero está el Signo. Yo, no, vale, pero es que ese 1300, coño, no, ese carrito verde. No, que ese carro es mejor que el Chevrolet, que no sé qué. Me acuerdo del jarabe de lengua que me dio, que me convenció. Y yo, bueno, está bien, pues, el Signo. Vamos a meter en el Signo. Y de verdad que no me arrepiento. Yo vendí ese Mira, carrito 27 en millones te costó. 27.340 fue el precio Nah, exacto de ese carro. Ok, 27,340 a dólar del 2006, 2007, ¿no? Sí, 2006, ponle 2006, agosto, 2006. Ajá. El carrito septiembre, costó, agosto, septiembre. el carrito te costó $12,716. Bueno, Ajá. Sí, está bien. más o menos lo que se Ese era el esperaría por precio. un carro así. Sí, Exacto, Sí. exacto. O sea, el precio está acorde para lo que era el carrito como tal. no, ese eso es un carro tuve carro que que, esperarlo 2 meses. Ese carro me lo entregaron en noviembre. No te ese lo puedo carro, creer. Estabas en ese Sí, carro, señor. Inglaterra. ¿Cómo? Claro, porque Estabas en Inglaterra. acuérdate que era la época 2005, 2006, 2007 donde se separaron las ventas y Sí, habían por listas de Correcto. espera y etcétera, etcétera, etcétera. Ese carro lo compré yo a través de un concesionario en Maracay que se llama Autotouring. Ellos fueron los que me gestionaron todo, porque nosotros en Automotriz Real éramos concesionario camionero. Nosotros no claro. podíamos comprar vehículos. De hecho, para esa época ya ni siquiera podíamos vender panel. Ya nosotros nos habían quitado la representación de la panel como tal. Solamente podíamos vender de canter para arriba. Y este Okay. concesionario, Autotouring, fue el que me gestionó toda la compra del carro. Yo me acuerdo que yo lo único que hice fue pasar todos los documentos por fax. Más nada. Yo no hice más Imagínate. un coño. Imagínate, Pasé todo por fax. imagínate tú Me por man... fax, rodando esa Sí, cédula. sí, señor. Me mandaron el contrato por MRW. Lo firmé. Lo devolví por MRW. Y cuando la cigüeña iba con ese carro montado, pasó por el concesionario y me lo bajaron a mí enfrente ahí. Me lo pusieron ahí, plum, aquí está.
Este es el suyo. Y tú ahí llorando y demás, y que, ay, me llegaron mi carro. No es por Flipando en nada. colores, mi hermano. Yo nunca en la vida, de verdad, o sea, la emoción que yo sentí en ese día, creo que fue la misma que sentí cuando nacieron mis hijas. Es lo único comparable. Mira, Yo me acuerdo que mira. yo ese día estaba hablando con mi papá por teléfono. Estaba hablando con mi papá por celular. Y le digo, no, voy a salir un poquito más tarde porque parece que viene el chofer de la cigüeña, viene con el carro, le digo yo. Y en eso veo que entrompa la cigüeña con el poco de carro, iban un poco de paneles y el carrito mío ahí. Le digo, no, ya llegó, te llamo ahora, le digo. Ya llegó. El tipo de la cigüeña me dice, bueno, hermano, si quieres lo bajas tú mismo. Y yo, no. Vale, usted tranquilo, que yo no, poner aquí la cagada, mejor vale. No usted. puedo, estoy temblando. Exacto. Básicamente. No, pero Es una eso es muy vaina, sabroso. Eso es muy anécdota. sabroso ver un carro bajando de la cigüeña. Su carro, Sí, eso sí, es algo sí. que es muy sabroso. Sí, Muy sabroso. claro. Pero bueno, queda como anécdota. Como te digo, ese carrito lo usé por 37.000 kilómetros y algo. Lo vendí en diciembre de 2009 y me lo quitaron de las manos. O sea, Claro. no duró 3 días publicado. Mira, dos años de carro y apenas 37.000 kilómetros, eso no es nada. Sí. No, el carro olía nuevo todavía. Y bueno, yo después le puse ricito, le puse un reproductor más chévere, le puse unas corneticas, le puse su papel ahumado, le puse las micas traseras tipo Alteza transparente porque estaban de moda en ese momento. O sea, las compré en la casa de las micas ahí en Valencia. En la casa de las micas, ajá. Sí. Y ese carrito estaba, bueno, Julio se debe acordar de ese carro. Ese carro estaba, bueno, todo el mundo tenía que ver con él. Mira, Aparte que le eché trabajo de porcelanizar la pintura, todo. Dígalo, David. Gabriel, ¿no tienes fotos? ¿No tienes ahí fotos del carro? En el celular niño, no. del niño. En la computadora debo tener, pero te diré que un par de fotos más o menos. No muchas tampoco. Pero por ahí debo tener algunas. Y bueno, ese carro en particular, la gama Mitsubishi, fue muy aceptado, muy, digamos, buscado. Luego después vino la versión Signo GLX, precisamente porque la queja que tenían los usuarios con ese carro era el rendimiento. Entonces saca Mitsubishi en el año 2008, ya casi para terminar, porque el Signo se ofrece hasta 2010, 2011, por ahí. Sacan la versión 1.6, pero como yo siempre le dije a los representantes de planta con los que yo hablaba, coño, ese era el momento para ofrecer ese carro sincrónico. Claro. Porque estamos hablando de un carro que era para meterse en un segmento, digamos, de mercado bastante movido. Y si ese carro se hubiese ofrecido en sincrónico, la gente se hubiese trompeado por tenerlo. 1600 sincrónico hubiera sido un palo, pero bueno, ellos nunca lo contemplaron así porque ellos decían que ese vehículo tenía que tener un cierto estatus de lujo y representatividad, ¿no? Tanto es así que hubo un hotel... Perdón, lo que pasa es que ese segmento de carro, el que mandaba era el automático. Claro. Sí, ciertamente. Tener un carro automático era tener un carro full equipo. Exacto. Claro. ¿Y quiénes mandaban en aquel entonces? Me imagino que Corolla estaría ahí de primerito. Y ¿Qué año estamos hablando? ¿2000 qué? 2006, 2008. 2008. Ahí Estaba Corolla. Optra. El no, Focus. la hice salió hasta el 2002. El Focus Fiesta. El Focus no mucho, pero lo que era Optra, Corolla, el mismo Lancer. Sí. Focus nunca tuvo tanta penetración porque primero es producto importado. Y aparte el precio nunca lo ayudó. Nunca lo ayudó tampoco. El precio también no era muy asequible, que digamos. Sí. Hay una anécdota con este Lancer, antes de que se llamara Signo, cuando aparecieron las primeras unidades de este Lancer GLXi en el año 2000 con el motor 1.6. Hubo un hotel en Puerto La Cruz, que no recuerdo ahorita cuál fue, que ordenó unas unidades
para taxi del hotel. Ujú. Y fue un peo con MMC para que MMC le vendiera las unidades, pues ellos decían que el Lancer no se podía degradar a servicio de taxi. Eso era un vehículo que no... De hecho, la condición fue, esos carros todos son negros y esta versión del Lancer, a diferencia de la anterior, de esta versión del Lancer no se ofreció nunca en color negro. No sé si ustedes lo recuerdan, pero esta generación del Lancer no se ofreció en color negro. Esas unidades de color negro fueron exclusivamente para ese hotel y no podían tener identificativo de ningún tipo. De hecho, lo único que pudieron ponerle la gente del hotel fue en la puerta delantera el nombre del hotel y creo que un número de unidad. Pero en ningún lado podía decir transporte, ni taxi, ni servicio ejecutivo, ni nada. Wow. Ni siquiera con placas de taxi. Esos carros no salieron con placa amarilla. Porque Mitsubishi, tanto Mitsubishi como Honda, estaban en un nivel más Estaban arriba que posicionadas Toyota, exactamente que en un Chevrolet. segmento alto del mercado. Claro. Que eran más caros, estaban Correcto. posicionados más arriba que Toyota, Ford, General Motors, Fiat, etcétera, pues. Y en efecto, Así es. ellos nunca quisieron nunca manejaron las marcas para ser líderes en ventas, ni tener una superventa, ni nada. Porque sus productos siempre eran más Ellos costosos. se conformaban con unos volúmenes discretos para vender a un precio por encima de la Por competencia. encima. Claro, y Justamente aparte, jugando el aura de la exclusividad, pues, de que eso, de y, manera... y aparte Y mi- vehículos súper confiables, vehículos que Michu- para romperlo había que tener una pata de acero. Claro. Mitsubishi siempre fue, y eso yo lo dije la vez pasada, siempre fue aspiracional. El que Sí, tenía correcto. Mitsubishi, venga, tú tienes un Mitsubishi, tú eres cifrinito, o sea, Sí, cifrino. Claro. Bueno, Eres cifrino. y Eres cifrino. Gabriel, corrígeme, pero en esa época también del Venezuela Móvil, ¿te acuerdas que el gobierno pidió que toda marca también ofreciera como línea taxi? Y creo que estos hubo uno de estos signos básicos, sí, ya eran blancos para la época del signo, y tenían sí. el vinil cuadriculado Sí. amarillo y negro. Sí, ya para la Sí, época del sí. signo sí participó también en el programa de vehículo de taxi en versión Plus, no el signo GL, Ajá. el signo Plus, todos blanquitos, con tacitas de lujo, tal cual el modelo de la foto, y los dameritos de taxi en las puertas. Exacto, Eso y sí, decían cómo no. taxi. Sí. Me acuerdo. Pero tampoco pegó mucho entre los taxistas porque a pesar de que el carro es bueno, el problema de Mitsubishi es que la postventa era costosa y los repuestos eran Claro. costosos. Sí, ahí Entonces, pegó. en ese momento, tú tenías un Cielo Daewoo o un Siena de Fiat que hacían el trabajo, pero eran vehículos Más barato. de mantenimiento mucho más económico, mucho más económico que el Claro. Mitsubishi. Bueno, estaba mencionando que en el año 2000 el Ajá. MX-MF pasa definitivamente ya a llamarse Galant. Viene, digamos, el cambio más importante de esa generación, porque hay un pequeño rediseño para choques delanteros, las micas de cruce pasan a ser blancas, los stops se rediseñan y hay una sola opción de transmisión a partir de ese año, que es la caja automática con modo Sport, con Sport Mode, que es para cambio manual de marcha. En ese año, la primera unidad de Galant que llega es el que llaman B624. Ese carro traía una particularidad, que las ventanillas eran todas de un solo toque. Un solo toque subiendo, un solo toque bajando y creo que un solo toque subiendo también, Julio. Sí, correcto. Sí, el siguiente Galant que llega en 2001, que es el BR, que la diferencia ¿Y traía estética quemacoco? No, y traía quemacoco, no. El no, B624 traía no. quemacoco, Julio, no. ¿No? no. Total y absoluto. No. El Special Edition fue el que trajo quemacoco, ¿no? Ese sí. El Solamente, Galant ¿verdad? Special Edition, sí. Okay. Luego para el año 2001 sale el Galant BR, Ajá. que no tiene las ventanillas de un solo toque,
Ujú. y se reconoce visualmente porque en el lateral trae un estribo del color de la carrocería, mientras que el Exactamente. V624 traía un estribito negro muy discreto. Estribito. Exactamente. Sí. Bueno, este ya es el que Ya este es aparece el después. Este ultimito. carro es, sí, A mí este este no me carro es gusta como tanto. 2005. Sí, No, este con muy, esos muy rines no me recargado. gusta. Muy No, no, recargado. muy, Ese no me muy, gusta muy tanto. carro estéticamente muy recargado. Y ese es Parece el Fíjate un que, gala carro con unas americano. líneas. Ujú. fíjate que a mí el diseño de este sí me gusta porque rememora mucho el primero. A mí me Ya va, encanta. pero si ustedes revisan la revista Autopista, por allá por el 2001 o 2000, estaba el Galan, el que estaba hablando Gabriel, como uno de los carros más rápidos ofrecidos en el mercado español. Sí, Coeficiente Imagínate. de señor. penetración de 0,28 con el motor 6 Sí, señor. cilindros. Porque en Muy España habían dos motorizaciones, se sacaba el 2.4 GDI, que era de inyección directa de gasolina, con Ujú. pistones cónicos, y salía el motor 6 a Ujú. 13, que es el 6 cilindros. Y ese wow. carro, Correcto. Claro, carro era una es que este gota. sería, ¿Cómo? perdón, perdón, es que este sería, este que sale en la foto, Este ya sería son los el últimos. último, Los últimos. el último Galan que realmente hizo algo, Que porque es después sacaron uno nuevo que fue no, un fracaso total. eso es una defecio. Sí, Ahí sí, fue sí, donde sí. Mitsubishi se destruyó. Este carro a mí no me Sí, gustaba porque este que sale en la foto trae los mismos rines que la versión americana. Me Ajá. acuerdo que una Ujú. vez nos llevaron uno al taller. Yo El no sé si ese GTZ era americano. ese carro, primero los acabados, o sea, tú lo comparabas con el carro japonés, no tenía vida, o sea, el carro se no, sentía, era como, como montarte en un Impala de esos azules 2000, o sea, porque si algo que tuvo el Impala, el Galant, era caché, tú te montabas en el carro y era un claro, carro que no tenía claro. muchísimo. Otra Este es cosa que como, cambia ya cuando cambia Galant es la instrumentación. Ya la Ajá. instrumentación es distinta, ya no es la misma, los manómetros normales con odómetro del tipo viejo, ya es electrónica, ya cuando tú Ujú. lo Sí. prendías te prendía y el carro, o sea, como yo hacía mucho la comparación de la instrumentación de ese carro con la del Cadillac Seville. Cadillac, la del Seville, era una claro, belleza. Tú prendías el carro y aquella vaina y yo, Sí, coño. apenas pasabas la llave, se prendía toda la instrumentación, era una Otra Sí. belleza. cosa, cuando tú prendías el motor en ese carro, en ese Galant, el sistema de escape ofrecía como un ronquidito, que parecía como si el carro, como los carros de inyección directa ahorita, yo lo comparo en el taller con la Pathfinder nueva, que es como un ronquidito, como si fuera de Ujú. inyección directa. No era de inyección directa, era que me imagino que había una modificación en el sistema de escape, en el sistema de admisión, y ese carro o sea, había que bailarle pegado, o sea, es un carro Sí. que era, o sea, eso No, tiraba bueno, La Gabriel y yo aquí aceleración de ese cantando, carro la era aceleración de ese carro era rabiosa. La verdad es que sí. contundente. Ese carro roncaba, ese carro. Y otra cosa de ese carro, el equipo de frenos, ya cuando pasa Galan, cambia. No son los mismos calipers. ¿Qué es lo que Correcto. pasaba? Mucha Caliber gente de doble agarraba esos pistón. carros, exactamente, agarraba y los pateaba y en 12.000 millas te tiraban las pastillas de freno. claro, Freían los discos, los volvían. claro, Ay, pero Sí, es que señor. siento una pequeña vibración. Cuando sacamos claro. las pastillas azuladas y con resquebrajo. Pata, eso es pata. Claro, la Sí, sí, frenada sí. era Las pastillas de los contundente, V624 no duraban no nada. duraban nada porque, claro, como corría, o sea, lo frenaba, tenía mucho mordiente y obviamente el que apagaba los platos rotos eran los discos los discos y las pastillas. Y era caro claro. hacerle frenos a ese carro. Era caro. Era caro. La gente, cónchale los frenos, te tiraste los frenos. Pero ya se lo hice hace 10.000 kilómetros. Bueno, Pero deja de ser deja de ser de mi Pero, culpa. pero es que estaba destinado a eso, o sea, era un carro costoso, porque No, era bueno, más caro, carro. tanto la Accord como el Galan. Mitsubishi. Ya. Ujú. Para El mí, Galant
eran caros, eran más caros. Era una marca que de repente en otro país no eran nada más caros, era el mismo precio de un Toyota Sí, un o de un mainstream, una Chevrolet. marca mainstream, pues. Sí, pero para Venezuela estaban destinadas a un segmento Claro, más alto, donde pagaban más por el carro y el servicio era más costoso, claro. incluso era más exclusivo, e incluso Honda te daba unas cosas adicionales eh, con la garantía y tú llamabas y qué sé yo, citas especiales, qué sé yo. Ujú. Y Mitsubishi más o menos hacía lo mismo. Entonces, claro, No, era cuando tú otro carro. reparabas el carro, cuando tú mandabas a reparar el carro en concesionario, en un país donde la gente no estaba acostumbrado a llevar el carro al concesionario, bueno, era mucho más costoso y sí, la gente se quejaba, me imagino que sí, pero Claro, claro. estaba comprando un carro que sencillamente una marca que estaba posicionada como premium, pues, o Ahí semi-premium, lo, por decirlo de ahí alguna lo manera. único que, la competencia que tú tenías era el Accord, que estaban, creo que Claro, ahí sí, el Accord, pero fíjate, costaban el igual, Accord, exacto, pero el Accord tenía un 2.3 muy buen motor, de excelente 150 motor, caballos, muy de bueno, 150 caballos, pero mi hermano, sí. usted agarraba el Galant y ponía el Accord y el Accord no tenía vida. El No, Accord es claro, No. Sí, un carro muy bien hecho, fiable. claro, pero Pero el Galan, mira, el Galan se lo metía doblado, o sea, epa, epa. el aplomo del chasis, el aplomo del chasis, la frenada, la arrancada, Ujú. el coeficiente aerodinámico, no había nada que ver. Y de calidad de acabado, nada que envidiarle a Honda. Era un carro que tú sentías, se sentía premium. es Tú que, agarrabas es un que Impala, Mitsubishi, tú agarrabas el Impala y el Impala tú sentías, ¿qué marginalidad es esta? Pero Era una como, pregunta, Julio, ¿cómo es se que lo metía? ¿cómo? ¿Cómo se lo metía? ¿Cómo? No te escuché. ¿Cómo se lo metía? No entiendo, David. No, déjalo así. No, pero espérate, ¿cómo se lo metía? Doblado. Pero es que Repítelo. la verdad, es que Mira, David, el único carro que yo perdón, manejé después, que tenía una perdón, aceleración David, más se escucha arrecha que la lejos. del Galant, el único carro que yo manejé que tenía una aceleración más arrecha que la del Galant fue el Sonata 3.3, que salió ya bueno. mucho después. Sí, no, ya, mucho. Ah, Era Ya, ofrecido por MMC también, ¿no? Se me fue la Exacto. idea. Ah, perdón. Es que el Galan, desde la generación que llegó la primera vez a Venezuela en el 91, el Galan afuera, por lo menos en Estados Unidos, cuando hacían con las cooperativas, siempre quedaba o de primero o de segundo. Era tremendo producto. El Galan como producto, sexta generación, séptima generación, hasta la octava generación, eran súper buenos productos. ya El después de último ahí, Galan que salió, pero es que no, ni por diseño ni por nada. Nada, Ese nada, sí nada. Y fue un ustedes me total van a fracaso. disculpar, pero a mí ese Galant no me parece feo. no, A mí, ahí sí Bueno, yo, a mí no, no me ya, gusta, de a mí hecho, no me gusta, pero el culo fue de un ese fracaso Galant, total, sí, el yo carro ya fue un no. fracaso en venta, pero el culo de ese carro, total. si te pones a ver, después se lo copió Chrysler con el primer Charger. No, Porque los Está gestos del bien, primer está Charger, bien. el diseño de la parte trasera es muy parecido. pero es un carro. Ve el diseño de ese Galant No, tienes 2005, razón, tienes 2006 razón. y ve el diseño del Pero, Charger. O sea, la parte trasera es muy similar. Ujú. Lo que pasa es que, pero, bueno, pero, ese Galant pero tuvo problemas ya de otro tipo, pues. porque Todo ya carro Lamentablemente. puede Mitsubishi mejorar. venía con problemas. Mitsubishi venía con Claro. Sí, problemas. Y ahí ya sí. Pero empiezan los problemas de Mitsubishi. pero, eh, de todas maneras, ¿De qué año estamos hablando el del carro, Galan? ¿ah? ¿De qué año estamos hablando del Galan? Que Eso dice que tiene sería, perdón, 2004, 2005. 2005. 2004-2005. Sí. Ah, sigan hablando, que lo estoy buscando por aquí para ver cómo es, que no me acuerdo. ok. El carro en todos no tuvo un mercado exitoso, ¿ok? Verga, sí, qué cochinada de carro. Ajá, sí, tienes razón.
Es que yo las cosas feas no me acuerdo, ya lo estoy viendo, qué Es vaina que es más horrible, el horrorosa. carro es horrible. Claro. El carro matan Es al que gato, Comparte, lo matan. comparte la pantalla, comparte la pantalla. Terminó, matan. con el nombre, o sea, lo acabó. Claro. Lo acabó, sí. Hubo un mercado, uno solo, que tuviera alguna venta decente. No, nada, absolutamente nada. Sí, no, es horrible, es horroroso No, ese no, carro. ese es horroroso, es feo, Ese carro muy feo. No tiene sé, vida, yo ese carro tiene estéticamente no lo Lo veo que tan... pasa, lo que pasa es que de repente el carro no está mal, pero Nah. vienes de unas generaciones de carros No, eso brutales mira donde eso. cuando eres casi que el mejor del segmento y Eso lanzas esta sí. cuestión. El Y vehículo, ¿Ok? el diseño sí se le puede decir que es un poco anónimo. no, En este caso sí. Y comparado con el anterior, más anónimo Pero todavía. claro, no Qué con el Pero yo no lo anterior, veo feo, con de los verdad. tres, Yo feo no lo veo. comparado con los últimos tres Galan, las últimas tres generaciones, nada que ver, nada que ver. Ese es el problema del carro. No, es ¿Entiendes? totalmente Si impersonal. si Mitsubishi hubiera lanzado tres generaciones anteriores de carro que pasaron agachados, bueno, este podemos decir que es una belleza. Pero es que viene Exacto. Pero con yo tres les digo generaciones algo, que muchachos. fueron Ustedes ven exitosas. este carro que yo lo estoy viendo aquí en la compartir pantalla y no se aleja mucho de lo que era en ese momento un Nissan, ¿cómo es? Un Altima o un Máxima. No está muy lejos en diseño. Tampoco Claro, está muy pero, lejos de lo que era el Camry en ese momento, tampoco. O sea, claro, pero la no cuestión lo está en que veo, tú no lo... vienes, la cuestión es que no tiene una continuidad con los Gabriel, diseños anteriores. O sea, no, Gabriel, el Rompieron el el molde. problema es que tienes tres generaciones anteriores que son muy superiores en todo sentido. Claro, no, eso sí lo Si tuviera entiendo. sacado, Sobre todo sacado, la generación no es que el saliente que carro, parecía un BMW. claro, porque hay Camry que fueron feos, ¿ok? Pero esos Camry que fueron feos, no hay problema porque el Camry nunca fue un carro que se destacara, ¿me entiendes? El problema es que, eso sí es una nave, mira eso. Eso sí es un carro bello. claro, pero claro. imagínate, Bello, un carro hermoso. vienes De de ese eso, carro vienes de hizo eso a lanzarte al 0.28 de otro. coeficiente a esa cagada. Como diría mi mamá, horroroso. Ustedes saben que yo siempre me voy a poner la franela de Mitsubishi y voy a tratar de defenderlo como pueda. Y por eso con propiedad te lo digo, por eso te lo digo con propiedad ahorita con Nissan, modelos de esa época, horrible. Ya va. Es que te lo explico mejor. El Camry, por ejemplo, hubo Camry que eran horrorosos o feos o simplón, pero es que el Camry siempre fue simplón, ¿me entiendes? El Camry nunca fue un carro que atrapara miradas y cosas, no, nunca. Claro, ¿Entiendes? entiendo. El problema de Mitsubishi y Nissan, bueno, está bien, pero el problema de Mitsubishi fue que venía de tres generaciones que eran carros que cautivaban, ¿ok? Coño, que tú decías, wow, qué carro, a sacar un carro, un Camry, pues, ¿entiendes? Sacaste un Camry. Dígalo, Julio. Aplicando lo que dice Javier, complementando. Todo, bueno en todo, mejor en nada. Y eso es el Camry. Claro, Todo, que eso es el Camry. Claro, es la misma filosofía del Golf. No es el mejor en nada, pero es bueno en todo. Es bueno en todo, exacto. Pero sí, lo puedes el Camry hacer es un benchmark. Pero cuando tienes el líder, pero ya va, cuando tienes el líder del segmento, bueno, ok, como el Camry, chévere, no hay problema, bueno en todo. Pero cuando eres el último del segmento en venta, no lo puedes hacer. ¿Entiendes? Tienes que, no te puedes dar tienes que lanzar algo. Mitsubishi se desvirtuó y bueno, ya sabemos lo que pasó. Bueno, ya ahí pasó lo que pasó, que empezaron los problemas. De todas formas, cabe destacar que ese Galant no fue ofrecido nunca en Venezuela, pues. El Galant se despide en Venezuela en el año 2005 con la última generación que vimos, con todo ese equipamiento recargado en exceso, esos rines. Creo que en la parte de adentro esos carros ya no traen imitación de madera, sino que traen como imitación de aluminio.
Los Ajá, paneles es verdad, son... es verdad. Ajá, eso tampoco lo ayudó, estéticamente tampoco lo ayudó mucho. Se veía mejor con la imitación madera. Y luego de eso ya digamos que el tope de gama de MMC Automotriz pasa a ser es el Sonata, el Hyundai. El Porque en Hyundai ese Sonata. momento MMC Automotriz le da más empuje a Ujú. Hyundai como marca que Mitsubishi, justamente por la situación comprometida que tiene Mitsubishi a nivel mundial, ¿no? Claro, claro, No ya ahí. Y mencionamos, pasa a ser Hyundai la protagonista. sí, se Ajá. convierte en la estrella de MMC, la consentida de Sí, MMC pasa a ser Hyundai, pues, en realidad. sí, sí. No habíamos mencionado que a principios de la década de 2000 también se ofrece un producto muy interesante. MMC trae en importación la Star Wagon, que Ajá. Star Wagon no, Space Wagon. La Wagon, Space Wagon. La segunda generación de Space Wagon, muy más bonita, grande, más muy bonita. cómoda, Sí, una camioneta muy sí. bonita, un poquito problemática para servicio, pero estéticamente una camioneta bastante lograda, una camioneta muy Mailla linda. pa, Mailla Sí, pa. Tiene Sí, también la Montero japonesita. Sport. la Montero Tiene la Tiene Sport. también Montero la Montero Sport Sport en el 2002. en el 2001 y 2002, 2002. primero en versión Dos cuatro por versiones. 2002. cuatro, después sale versión también 4x2. Ujú. Una camioneta que tiene cierto, digamos, cierta aceptación en el mercado, Sí, cierta sí. penetración con Tiene el poco. motorcito 3.0. Esa camioneta lo único que se le puede reprochar es el tren delantero, que es poco endeble, y la camioneta es un poco rebotona de nariz. De hecho, Julio se Ujú. debe acordar, esa camioneta tendía mucho a balancear la trompa, Ujú. era como que la amortiguación muy blanda, no sé, en realidad, Al pero estilo de las pick-up. de resto por dentro, exactamente, como buen SUV montado en chasis de pick-up, la estabilidad no es su punto fuerte. Sin Ujú. embargo, los acabados de la Montero Sport, muy buenos. Y lo que yo decía el otro día en el primer video, mecánicamente también un vehículo muy solvente. Una de las cosas que nos gustaba, digo nos gustaba, me atrevo a incluir a Julio aquí porque él trabajó mecánica conmigo en esa época, de los Mitsubishi, es que Mitsubishi era muy bien acabado en cuanto a las piezas mecánicas. Las piezas mecánicas muy poco te venían con rebaba, los tornillos no Tornillo. venían con escoria, o sea, eran piezas muy bien rematadas. A diferencia de ciertos múltiples de admisión de otros modelos que tú veías ahí, la soldadura, la costura, Hyundai. el reborde, la rebaba del hierro, las piezas de Mitsubishi venían muy bien terminadas, en realidad. Sí, sí. Era bastante amistoso en ese aspecto, ¿no? A No pesar te de la cortaba, ubicación de ciertos no, órganos mecánicos que podía ser... no ¿Cómo? te cortaban la mano metiéndole mano. Exacto. Exactamente, no te cortaba la mano metiéndole mano, a diferencia de otros carros. Y Bueno, Y luego llegó, la ¿Qué? Montero, perdón, la ¿Ya se Montero. acabó? ¿Ah? Wow, ya. ya Tercera nos pasamos la hora y media. Bueno, Ya tercera listo. parte. Bueno, Bueno, en el año No, no puede 2005 ser. empieza a llegar el rediseño de la Dakar, rediseño entre comillas, ¿no? sí. Porque, pero en realidad es más como una mejora estética, porque empieza a venir la Dakar con la parrillita cromada, cambian los rines, trae los estribitos, la parrillita en el techo, vidrios Esa sí me gusta a eléctricos. mí. Esa sí me gusta a mí. Sí, esas eran importadas de Colombia. Y el asiento neumático, el asiento con amortiguación. Esa camioneta es muy Imagínate. linda. Trae los Ya. revestimientos completos en las puertas, o sea, a diferencia de la otra Dakar, que Se era siente sumamente premium. sencillita. Se siente Se más siente, premium. Se se siente siente más premium. premium. Yo tuve la oportunidad de manejar esa camioneta y de verdad que me gustó bastante el manejo de La esa. machito de aquella época te la regalo, esa camioneta. Sí, en cuanto a comodidad, obviamente la Montero era mucho Ojo, mejor. ojo, y el motor de esa camioneta es un motor que es bastante noble porque si se te va la correa a los tiempos no pasa nada, no es de interferencia. No dobla No es válvula. de No interferencia. la vale. Exactamente. En el año 2005-2006 también llega la siguiente generación de la Montero,
pero importada totalmente de Japón. La Montero, digamos, la GLX, la Montero grande, Costosa, te ofrecen versión chasis corto, chasis largo. costosa. Ajá, ahí está viendo la Dakar Eso en era una otro fotico nivel. blanco y negro. Ujú. Esa camioneta sufre un rediseño en el año 2008, que es cuando cambia la Ujú. trompita, Sí, cambian bonito. los stops. Esas venían ya con el motor 3.5 V6, 3.8 con 3.8, sistema MIVEC. 3.8. Sí, 3.8 Wow, con sistema 3.8. MIVEC, Ujú. Ajá. variación continua de las De válvulas. válvula. Súper, Sí, Es como súper, el, es súper, como el súper VTEC de bien, Mitsubishi, pues. súper bien equipada. 3.8. ¿Está bien? Sí, sí, Entonces, bueno, señores, 3800, sí, muy bien equipada. pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya va, vamos por una cuarta, por una tercera parte. Sí, bueno, vamos a tener que aplicar en el próximo video las terceras partes de las marcas que nos hemos quedado. Que General Yo creo que Motors, va a ser más Ford, saludable a Chrysler. partir de que terminemos de las marcas, empecemos a hablar ya de modelos en específico, porque si no, Sí, no vamos a Mira, terminar nunca. sí, pero tal cual. Sí, de aquí sí, saltamos a sí, Hyundai, sí. ¿no? Ah, Y no tocamos Hyundai, Ah, pero no la bueno, parte tocamos de Hyundai Hyundai. yo no, pero es que estoy Hyundai es dejando a otro Javier. capítulo. Hyundai es Sí, otro señor. capítulo. Sí, Hyundai ese es es otro otro capítulo y yo capítulo. se la estoy dejando a Javier. Javier es el que Otro sabe ahí capítulo. de Hyundai. Ahí donde Javier va. Ahí donde brilla, ahí donde Javier brilla. Entonces, bueno, señores, Franco Javier. exacto. ¿Perdón? David, quita la pantalla Voy. Ya voy a quitar Aquí- la pantalla. Aquí está, para que listo. exacto, para que salgamos todos. Aquí estamos todos otra vez. Entonces, bueno, que nos damos 15 días para el próximo tema, Ya, Sí, para estudiarlo. Hyundai. Ok, Hyundai. sí. vamos con Hyundai. Hyundai entonces. Dilo en inglés, Julio. ¿Cómo se dice en inglés? Hyundai. Hyundai. Ande. Hyundai, ok. Mira, Hyundai. me dirían por ahí, mira, que estoy diciendo que Hyundai, ridículo, bastante que la pasabas comiendo malta ahí con quesito de frente al concesionario y que Hyundai, ridículo. Yo trabajo en la Hyundai. En la La Hyundai, la Hyundai. 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 Bueno, entonces nos vemos para el capítulo de Hyundai donde Javier ya nos quedaremos nosotros comiendo palomitas. Estás como el doctor Pedro Pensini, que en paz descanse, cuando lo ponían a decir Honda. Honda, Porque no sí, decía Honda. Honda ni a coñazo, era Honda. Honda. Y lo llamaban Gustavo Pierral en el programa de la mañana para que dijera Honda o para que dijera Titanic. Porque era la joda que tenían con el pobre viejo, no lo dejaban ni trotar tranquilo en el Parque del Este. Mira, di Titanic, Bueno, di Titanic. nos toca Mac de Venezuela. Ah, Mac de ¿Perdón? Venezuela. Eso es uno que Sí, viene en bueno, camino, todavía Mac de Venezuela. debemos Mac y debemos sí. Toyota también. No la Y hemos debemos tocado. Toyota. Sí, señor. Toyota tenemos que buscar una enciclopedia No, y darnos en bien. Toyota yo ni hablo, yo ni me molesto. Yo un video ahí viendo. Yo ahí diré cositas puntuales y más No, nada, porque aparte con más Toyota hay nada, que ser compadre. muy No, hay, metódico porque hay mucho amigo de Toyota que después, bueno. David es el encargado de Toyota. Dale, No, yo hablo sí, de Toyota. Yo tengo información ahí. Yo en Toyota Dale. sí, nulo. Bueno, Entonces, bueno, Entonces nos vemos las Hyundai. caras en 15 días. 15 Bueno, días salud, Hyundai. Vale. Mira, Saludos, José, Saludos a muchachos. todos, quiero pues, hacer una cuídense. prueba. José, quiero hacer una prueba esta semana para los videos, para que Dale. no pase lo que pasó la otra vez. Dale, lo hacemos. Vale. Ok. Bueno, pues, se nos cuidan. Gracias por Chao. asistir a todos. Chao, muchachos. Saludos. Un abrazo. Bueno, Chao. cuídense Chao. pues. Chao, chao. Igualmente. Chao, Javier. Chao, Chao, chao. Gabriel. Chao.